El cuento del gato con botas. Un molinero dejó como única herencia a sus 3 hijos, su molino, su burro y su gato. El reparto fue bien simple, ya que no se necesitó llamar ni al abogado ni al notario, pues habrían consumido por el cobro todo el pobre patrimonio. El mayor recibió el molino, el segundo se quedó con el burro, y al menor le tocó solo el gato. Este se lamentaba de su mísera herencia. Mis hermanos, decía, podrán ganarse la vida convenientemente trabajando juntos. Lo que es yo, después de comerme a mi gato y de hacerme un manguito con su piel, me moriré de hambre. El gato, que escuchaba estas palabras, pero se hacía el desentendido, le dijo en tono serio y pausado: No debes afligirte, mi señor, solo tienes que proporcionarme una bolsa y un par de botas para andar por entre los matorrales, y verás que tu herencia no es tan pobre como piensas. Aunque el amo del gato no abrigaba sobre esto grandes ilusiones, aunque le había visto dar tantas muestras de agilidad para cazar ratas y ratones, colgarse de los pies, esconderse en la harina para hacerse el muerto, que no desesperó de verse socorrido por él en su miseria. Cuando el gato tuvo lo que había pedido, se calzó las botas y echándose la bolsa tras el cuello, sujetó los cordones de ésta con las 2 patas delanteras y se dirigió a un campo donde había muchos conejos. Se puso a recoger hierbas, las metió en su saco y se tendió en el suelo, como si estuviera muerto. Aguardó a que algún conejillo, poco conocedor aún de las astucias de este mundo, viniera a meter su hocico en la bolsa para comer lo que había dentro. Apenas se había recostado cuando vio un atolondrado conejillo que se metía en el saco, y el maestro gato, tirando los cordones, lo encerró y lo mató sin misericordia. Muy ufano con su presa, fue al palacio del rey y pidió hablar con él. Lo hicieron subir a los aposentos de su majestad, donde al entrar hizo una gran reverencia ante el rey y le dijo: He aquí, majestad, un conejo de campo que el señor marqués de Carabás, era el nombre que inventó para su amo, me ha encargado obsequiarle de su parte. Dile a tu amo, respondió el rey, que le doy las gracias y que me agrada mucho. En otra ocasión se ocultó en un trigal, dejando siempre su saco abierto, y cuando en él entraron 2 perdices, tiró los cordones y los cazó. Fue enseguida a ofrecerlas al rey, tal y como había hecho con el conejo de campo. El rey recibió con agrado las 2 perdices y ordenó que le diesen de beber. El gato continuó durante 2 o 3 meses llevando al rey obsequios de parte de su amo. Un día supo que el rey iría a pasear a orillas del río con su hija, la más hermosa princesa del mundo, y le dijo a su amo: Si sigues mi consejo, tu fortuna estará asegurada. Tienes que bañarte en el río, en el sitio que te mostraré, y enseguida yo haré lo demás. El marqués de Carabás hizo lo que su gato le aconsejó, sin saber de qué serviría. Mientras estaba bañando, el rey pasó por ahí, y el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas: ¡Socorro, socorro! ¡El señor marqués de Carabás se está ahogando! Al oír el grito, el rey asomó la cabeza por la portezuela y, reconociendo al gato, que tantas veces le había llevado obsequios, ordenó a sus guardias que acudieran rápidamente a socorrer el marqués de Carabás. Mientras sacaban del río al pobre marqués, el gato se acercó a la carroza y le dijo al rey que cuando su amo se estaba bañando, unos ladrones se llevaron sus ropas, a pesar de que él, al verlos, gritó con todas sus fuerzas: ¡Auxilio, ladrones, auxilio! El pícaro del gato las había escondido debajo de una enorme piedra. El rey,
ordenó de inmediato a los encargados de su guardarropa que fuesen a buscar de sus más bellas vestiduras para el señor marqués de Carabás. El rey le hizo 1000 atenciones, y como el hermoso traje que le acababan de dar realzaba su figura, ya que era puesto y bien formado, la hija del rey lo encontró de su agrado. Bastó que el marqués de Carabás le dirigiera 2 o 3 miradas sumamente respetuosas y algo tiernas, y ella quedó locamente enamorada. El rey quiso que subiera a su carroza y lo acompañara en el paseo. El gato, encantado al ver que su proyecto empezaba a resultar, se adelantó y, habiendo encontrado a unos campesinos que segaban un prado, les dijo: «Buenos segadores, si no dicen al rey que el prado que está segando es del marqués de Carabás, los haré picadillo como carne de budín». Cuando el rey preguntó a los segadores que quién era el prado que estaban segando, «Es del señor marqués de Carabás», dijeron a una sola voz, puesto que la amenaza del gato los había asustado. «Tienes aquí una hermosa herencia», dijo el rey al marqués de Carabás. «Verá, majestad, es una tierra que no deja de producir con abundancia cada año». El maestro gato, que iba siempre delante, encontró a unos campesinos que cosechaban y les dijo: «Buena gente, que están cosechando, si no dicen que todos estos campos pertenecen al marqués de Carabás, os haré picadillo como carne de budín». El rey, que pasó momentos después, quiso saber a quién pertenecían los campos que veía. «Son del señor marqués de Carabás», contestaron los campesinos, y el rey nuevamente se alegró con el marqués. El gato, que iba delante de la carroza, decía siempre lo mismo a todos cuantos encontraba, y el rey estaba muy asombrado de las riquezas del señor marqués de Carabás. El maestro gato llegó finalmente ante un hermoso castillo, cuyo dueño era un ogro, el más rico que jamás se hubiera visto, pues todas las tierras por donde habían pasado eran dependientes de este castillo. El gato, que tuvo la precaución de informarse acerca de quién era este ogro y de lo que sabía hacer, pidió hablar con él, diciendo que no había querido pasar tan cerca de su castillo sin tener el honor de hacerle la reverencia. El ogro lo recibió en la forma más cortés que pudo hacerlo y lo invitó a descansar. «Me han asegurado», dijo el gato, «que tienes el don de convertirte en cualquier clase de animal, que puedes, por ejemplo, transformarte en león, en elefante». «Es cierto», respondió el ogro con brusquedad, «y para demostrártelo, verás cómo me convierto en león». El gato se asustó tanto de ver a un león delante de él que en un santiamén se trepó a las canaletas, no sin pena ni riesgo a causar de las botas que nada servían para andar por las tejas. Algún rato después, viendo que el ogro había recuperado su forma primitiva, el gato bajó y confesó que había tenido mucho miedo. «Además, me han asegurado», dijo el gato, «pero no puedo creerlo, que también tienes el poder de adquirir la forma del más pequeño animalillo. Por ejemplo, que puedes convertirte en un ratón, en una rata. Te confieso que eso me parece imposible». «¿Imposible?», repuso el ogro. «Ya verás». Y al mismo tiempo en que dijo eso, se transformó en un ratón que se puso a correr por el piso. Apenas la vio, el gato se echó encima de él y se lo comió. Entretanto, el rey, que al pasar vio el hermoso castillo del ogro, quiso entrar. El gato, al oír el ruido del carruaje que atravesaba el puente levadizo, corrió y le dijo al rey: «Vuestra Majestad sea bienvenida al castillo del señor marqués de Carabás». «Como señor marqués», exclamó el rey, «este castillo también os pertenece. Nada hay más bello que este patio y todos estos edificios que lo rodean. Veamos el interior, por favor».
El marqués ofreció la mano a la joven princesa y, siguiendo al rey que iba primero, entraron a una sala magnífica donde encontraron una colación del ogro que había mandado a preparar para sus amigos que vendrían a verlo ese mismo día, los cuales no se habían atrevido a entrar sabiendo que el rey estaba allí. El rey, encantado con las buenas cualidades del señor marqués de Carabás, al igual que su hija, que ya estaba loca de amor, viendo los valiosos bienes que poseía, le dijo, después de haber bebido 5 o 6 copas: «Solo dependerá de ti, señor marqués, que seas mi yerno». El marqués, haciendo grandes reverencias, aceptó el honor que le hacía el rey y ese mismo día se casó con la princesa. El gato se convirtió en gran señor y ya no corrió tras las ratas sino para divertirse. Y colorín colorado, que este cuento se ha acabado. El cuento de Pinocho. Érase una vez un humilde carpintero llamado Geppetto, que vivía muy solo y sin hijos. Esta soledad le apenaba tanto que Geppetto planeó construirse un muñeco de madera, al cual daría forma con mucho tiento, como lo hacía con cada trozo de madera que debía trabajar. «Lo llamaré Pinocho», se dijo el carpintero a sí mismo, sonriente, tan contento como estaba con su proyecto. Y así fue como poco a poco Geppetto le fue dando forma a la madera, primero las piernas, después los brazos, hasta estar completamente terminado. El muñeco se veía precioso, casi parecía un niño con aquellos ojos pintados tan brillantes. Sin embargo, el pobre Geppetto pronto se dio cuenta de que con aquel muñeco no iba a aliviar su soledad. «Ojalá tuviera vida», se dijo con los ojos enjuagados en lágrimas. Al caer la noche, mientras Geppetto descansaba de su jornada, una hada de los deseos apareció en la casa del carpintero frente al muñeco Pinocho. El hada, que había escuchado las súplicas del carpintero, decidió concederle su deseo en recompensa a su esfuerzo y bondad. Y con un toque de magia, de pronto Pinocho fue moviendo cada una de las partes de su pequeño cuerpo, que sin embargo permanecía de madera. No podía creer Geppetto lo que vio al amanecer. «¡Hola, papá!», exclamó Pinocho. «Pero, ¿eres tú, Pinocho? ¿Y no estoy soñando?», contestó Geppetto algo aturdido de la alegría. A partir de entonces, Geppetto se convirtió en el hombre más feliz de la tierra. Tenía un hijo al fin y ya no estaba solo. Y poco a poco fue enseñándole cada una de las cosas que Pinocho necesitaba para sobrevivir. Le enseñó a hablar y caminar correctamente y hasta empeñó parte de sus enseres para poder comprarle libros con los que ir a la escuela. Qué contento y agradecido estaba Pinocho, pero a pesar de todo, el pequeño seguía sin ser un niño de carne y hueso, como los demás, y para serlo, el hada le encomendó ser un niño muy bueno, y le regaló un pequeño grillo, llamado Pepito Grillo, para acompañarle en su camino. Mientras se dirigía a la escuela, se imaginaba a Pinocho aprendiendo miles de cosas, y haciéndose muy listo para poder ganar dinero cuando se hiciera mayor y comprarle a su padre todas las cosas que había vendido para pagar sus libros. Pero en el camino, Pinocho se encontró con un lobo malvado que, a cambio de algunas monedas y mucha diversión, consiguió conducir a Pinocho hasta el teatro de títeres de la ciudad, desoyendo a Pepito Grillo, que le advertía una y otra vez de su error. «Vengan, señores, al teatro de títeres», vociferaban desde la plaza del pueblo. Pronto Pinocho se unió a la fiesta y se puso a bailar frente a aquel teatro lleno de marionetas, como uno más.
Aquel niño de madera era tan inocente aún que no sabía distinguir el bien del mal, acostumbrado como estaba a las bondades de su padre. Y Pinocho fue engañado desde este modo por el titiritero más famoso de la ciudad. Aquel hombre egoísta y muy cruel había observado pacientemente al extraño hijo del carpintero y pensó que podría hacerse rico llevando a su teatro el primer muñeco de madera con vida, habido jamás en ningún lugar. Rápidamente encerró el pobre Pinocho bajo llave en una jaula de hierro, y el pobre Pinocho lloró y lloró junto a Pepito Grillo, arrepentido de su acción. Aquel llanto conmovió al hada de los deseos, que se presentó junto a la jaula de hierro, preguntando a Pinocho cómo había llegado hasta allí. Me atraparon unos malvados camino de la escuela y me encerraron en esta jaula, exclamó Pinocho. Y el hada de los deseos, sabedora de la realidad, hizo crecer la nariz de Pinocho en castigo por no decir la verdad. Decidió, sin embargo, dar otra oportunidad de demostrar su bondad a Pinocho y deshizo con su magia todos los barrotes de la jaula de hierro que le encerraban. Una vez libre, Pinocho volvió a olvidar los consejos del hada y de su amigo Pepito Grillo, y de nuevo se dejó tentar por unos niños que hablaban a su paso de la llamada Isla de los Juguetes. Una vez allí, Pinocho disfrutó de lo lindo con montones de juegos durante largas horas, hasta que de pronto las orejas de Pinocho comenzaron a crecer y crecer, hasta convertirse en unas grandes orejas de burro, destino de todos los niños que abandonaban la escuela solo por diversión. Qué avergonzado se sentía Pinocho por todo, y lloraba frente a Pepito Grillo pidiéndole perdón y suplicando al hada de los deseos que su padre no se hubiera olvidado de él. Lejos de eso, Geppetto buscaba a su hijo perdido por tierra y mar, y casi frente a la misma isla de los juguetes, el carpintero fue tragado por una ballena gigante que tras engullirle se adentró de nuevo en el mar. Pinocho, avisado por Pepito Grillo del suceso, no dudó en echarse al mar para intentar liberar a su padre de las zarpas de la ballena. Nadando como pudo con sus pequeños bracitos de madera, Pinocho se situó sobre la boca de la ballena, siendo también engullido por ella. Dentro de la boca de la ballena, padre e hijo se sintieron inmensamente contentos, no tenían miedo. Al fin, Geppetto había encontrado a su pequeño y juntos se contaron todas sus historias. Pepito Grillo, mientras tanto, urdía un plan para poder escapar de aquel lugar y encendió una fogata en la boca del animal. Consiguió hacerle estornudar y con ello salir despedidos de nuevo hacia el mar. Tras todo aquello, Pinocho nunca volvió a desobedecer a Geppetto ni a portarse mal, y el hada de los deseos decidió premiar al pequeño por todo su esfuerzo, convirtiéndole al fin en un niño de carne y hueso, como los de verdad. Y colorín colorado, que este cuento se ha acabado. El cuento de Pulgarcito. Había una vez unos leñadores muy pobres que tenían 7 hijos, todos ellos varones. El más joven de todos, que era también el más astuto, nació muy pequeño, del tamaño de un pulgar, y por eso todos le llamaban Pulgarcito. Una noche, Pulgarcito oyó hablar a sus padres de la difícil situación en la que se encontraban, ya que apenas ganaban lo suficiente para alimentar a sus 7 hijos. Pulgarcito se entristeció mucho al oír a sus padres, pero rápidamente se puso a darle vueltas a la cabeza para encontrar una solución. A la mañana siguiente, reunió a sus hermanos en el pajar y les contó lo que había oído. No os preocupéis,
Yo os diré lo que haremos. ¿Ah, sí? ¿El qué?, dijo el mayor, que era un poco incrédulo. El próximo día que vayamos al bosque a recoger leña con madre y padre, nos esconderemos, y cuando se harten de buscarnos y vuelvan a casa, saldremos y emprenderemos un viaje en busca de riquezas y oro. Pero, ¿y si nos perdemos en el bosque? De noche está muy oscuro, dijo el más miedoso. No te preocupes, iré dejando caer miguitas de pan a lo largo del camino. Así, cuando queramos volver a casa, solo tendremos que seguirlas. La idea convenció a los 7 y prometieron guardar el secreto. Esa misma tarde, los padres les dijeron que necesitaban que les ayudaran a recoger ramas en el bosque, de modo que siguieron el plan establecido, y cuando sus padres se cansaron de buscarlos y se fueron a casa creyendo que habían vuelto allí, salieron de sus escondrijos. Pero la noche cayó antes de lo esperado y se levantó una tormenta tremenda. Algunos empezaron a impacientarse y decidieron que lo mejor era volver a casa. Pero, qué sorpresa tan desagradable cuando Pulgarcito miró al suelo. Las migas ya no estaban. Solo había un par por detrás de él y el resto nada. Se las habían tenido que comer los pájaros, no había otra explicación. Rápidamente, Pulgarcito se subió a un árbol para tratar de divisar algún lugar al que dirigirse y logró distinguir una luz. Veo una casa, iremos por allí. Así que los niños continuaron andando durante horas hasta que lograron llegar a aquella casa. Estaban empapados y muertos de hambre. Una mujer les abrió la puerta. Buena mujer, somos 7 niños que se han perdido y no tenemos a dónde ir. ¿Podrías dejarnos pasar? ¿Pero no sabéis quién vive aquí? Los niños negaron con la cabeza y la mujer les explicó que esa era la casa del ogro, su marido, y si los veía no se lo pensaría 2 veces y se los echaría en la cazuela. Pero los niños estaban tan exhaustos que no les importó y pidieron a la mujer que por favor les dejara pasar. Al final accedió, les dio de cenar y los escondió bajo la cama. En cuanto llegó el ogro a casa, comenzó a gritar: ¡Huelo a carne fresca! Los niños estaban temblando bajo la cama, rezando porque no mirase allí, pero el malvado ogro los encontró. Quiso comérselos en ese mismo instante, pero su mujer logró convencerle de que los dejara para el día siguiente, ya que no había ninguna prisa y tenía comida de sobras. Se acostaron a dormir en la misma habitación en la que dormían las 7 hijas de los ogros, y Pulgarcito observó que cada una de las niñas llevaba una corona de oro en la cabeza. Cuando todo el mundo dormía, Pulgarcito tuvo una de sus ideas. No se fiaba de que el ogro cambiara de opinión y se los quisiera comer en mitad de la noche. Así que por si acaso les quitó a las niñas las coronas y las puso en las cabezas de sus hermanos y en la suya. Efectivamente, Pulgarcito tuvo razón, y en la mitad de la noche el ogro entró en la habitación. A ver a quién tenemos por aquí. Uy, no, estas son mis hijas. Así que gracias a la corona, el ogro se comió a sus hijas creyendo que era Pulgarcito y sus hermanos. En cuanto salió de la habitación y lo oyó roncar, Pulgarcito despertó a sus hermanos y se marcharon de allí corriendo. A la mañana siguiente, el ogro se dio cuenta del engaño y se puso sus botas de 7 leguas para encontrarlos. Estuvo a punto de cogerlos, pero los niños lo oyeron llegar y se escondieron bajo una piedra. El ogro acabó agotado de tanto correr en su búsqueda, así que se sentó en el suelo y se quedó dormido.
Salieron de su escondite y Pulgarcito ordenó a sus hermanos que volvieran a casa. «No os preocupéis por mí, me las apañaré para volver». Con mucho cuidado, Pulgarcito le quitó las botas de 7 leguas al ogro. Se las calzó y como eran unas botas mágicas que se adaptaban al pie de quien las llevaba puestas, le quedaron perfectas. Con ellas se fue directo a casa del ogro. «Señora, vengo de parte del ogro. Me ha dejado las botas de 7 leguas para que viniese lo antes posible y os pidiese auxilio. Unos ladrones lo han atrapado y dicen que lo matarán inmediatamente si no le dais todo el oro y la plata que tengáis». La mujer se lo creyó todo y entregó a Pulgarcito todo el oro y la plata que tenían. Cargado de riquezas, volvió a casa y sus padres y hermanos lo recibieron con los brazos abiertos. Desde entonces ya nunca más volvieron a pasar necesidad. Aunque hay quien dice que la historia no acabó en realidad así, y afirman que Pulgarcito, una vez tuvo las botas del ogro, fue a hablar con el rey. Pulgarcito había oído que el rey estaba preocupado por su ejército, ya que se encontraba a muchas leguas de palacio y no había recibido ninguna noticia suya. Así que le propuso convertirse en su mensajero y llevarle tantos mensajes como necesitara. El rey aceptó y Pulgarcito estuvo desempeñando durante un tiempo este oficio, tiempo en el que amasó una buena fortuna. Cuando hubo reunido suficiente, volvió a casa de sus padres y todos juntos fueron muy felices. Y colorín colorado, que este cuento se acaba.